Olá, sejam bem-vindos ao Unesp em Pauta e nesta temporada nós conversamos sobre patrimônio arquitetônico. Nossos convidados participaram do 12º Congresso Internacional de Reabilitação do Patrimônio Arquitetônico Edificado. No programa de hoje nós conversamos com o professor Fernando Carrion, da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais do Equador. Professor, muito obrigada por sua participação em nosso programa. No, muchísimas gracias por la invitación. Professor, pensando nessa dinâmica do patrimônio arquitetônico, políticas públicas se tornam necessárias e urgentes para que cada vez mais tenhamos ações no sentido de conservar, fazer a manutenção e preservar esse patrimônio. Eu gostaria que o senhor comentasse a importância dessas políticas. Es muy importante porque si no hay políticas públicas, lo que quiere decir es que la lógica del mercado se impone. Y si se impone la lógica del mercado, es la ganancia, la utilidad. Y hay muchos sectores de bajos ingresos que están en los centros históricos, que utilizan el patrimonio, que se verán con el tiempo desplazados. En ese sentido se requiere una política pública que no solo va en el ámbito de la arquitectura y el urbanismo, sino también de la economía, de la ciencia política, de la cultura, de tal manera de que se pueda mejorar ese patrimonio y por otro lado los sujetos patrimoniales que allí viven puedan gozar del mismo. E por que, professor, nós não temos políticas públicas suficientes e que atendam às necessidades do que falamos em relação ao patrimônio? Porque me da la impresión que tras el patrimonio todavía no está constituido un sujeto social patrimonial explícito. En general, en los centros históricos en América Latina tenemos dos sectores importantes. El uno son los inquilinos, porque viven en viviendas arrendadas, y por otro lado lo que tenemos son comerciantes minoristas que viven y trabajan en la calle, que los dos casos, más bien desde las políticas públicas, son de alguna manera atacados, llamémoslo así. Y por el otro lado lo que tenemos son sectores de capital con mucha fuerza, por ejemplo el sector de capital del turismo, que entra cada vez con más fuerza, el sector del comercio formal que tiene presencia y sin duda el capital inmobiliario. Y entonces obviamente que en estas contradicciones, en estos conflictos, si no tenemos políticas públicas explícitas que racionalicen y procesen este conflicto, lo que va a ocurrir es que el capital saldrá ganando y la población fundamental de los centros históricos, como está ocurriendo en América Latina, se vean desplazados de este lugar tan extraordinario. O senhor citou a questão do comércio, a questão do turismo. Em que medida essas ações, no nível totalmente mercadológico, afetam aquilo que defendemos dentro da universidade, dentro da academia ou em centros de pesquisa, do que deveria ser a preservação do patrimônio? Mira, por ejemplo, el caso del turismo. Generalmente se ha dicho que es una industria sin chimeneas, es decir, que no contamina. Pero cuando uno va a La Habana, por ejemplo, simplemente la diferencia que hay de las personas que están trabajando en el sector turismo con las que trabajan en otros lugares es totalmente diferente, porque la que trabaja en el turismo recibe dólares. En Cuba el salario mínimo vital está alrededor de 30 cucs, que es la moneda cubana. Pero si uno entra con $2-3 y entrega de propina, esa persona va a tener durante el día mucho más de lo que gana una persona durante un mes. Entonces ahí tenemos un impacto económico. Por otro lado, las grandes empresas de turismo que hoy día están vinculadas al Internet, como es el caso de Despegar.com, Skipedia, etcétera, son las que salen siempre favorecidas económicamente. Más o menos entre un 35 y un 45% de los recursos que manejan el turismo se quedan fuera de los países, se quedan en estos grandes operadores, de tal manera que incluso esos recursos tampoco llegan de la manera que uno supondría deberían llegar a los centros históricos. Professor, e diante desse cenário, onde poderiam começar as ações? Quem seriam os primeiros agentes a pensar nessas transformações por meio de ações em prol da valorização do patrimônio? Bueno, sin duda el patrimonio es poder, porque implica apropiación. Y eso es un elemento fundamental, porque cuando uno tiene propiedad, tiene economía, tiene poder, tiene cultura. Y entonces lo que se necesita en este caso es que se modifique sustancialmente ese peso que tiene este rato el capital. Capital hoy día es patrimonio. Para modificar eso, obviamente que es imprescindible políticas públicas, y creo que si nosotros empezamos a promover sujetos patrimoniales de una manera mucho más democrática, lo que va a ocurrir es que se democratice el patrimonio, se democratice las posibilidades de acceso de los sujetos patrimoniales que tienen la peor calidad de vida en estas zonas para justamente que la mejoren. E o senhor acredita que a população reconhece a importância de ter políticas públicas nessa direção ou prefere e coloca
à frente outros tipos de políticas públicas, por exemplo, em relação à educação, em relação à saúde, à questão do transporte, e não percebem que o patrimônio representa coisas importantíssimas para a vida, no sentido da questão de resgate da memória, de uma questão de uma identidade cultural? Sí, desgraciadamente ese es un tema claro. En general, hoy día en América Latina, las ciudades medianas y más grandes reivindican básicamente dos cosas. Uno, el tema de seguridad ciudadana. Se cree que nuestras ciudades, y de hecho lo son muy violentas, y entonces la gente reclama seguridad. En segundo lugar, lo que reclama la población urbana en nuestras ciudades es el tema del transporte. Las calles hoy día están abarrotadas de vehículos que prácticamente están colapsando nuestras ciudades. Entonces, frente a esas dos demandas de tipo urbano, aparece, por ejemplo, terceras que son ingresos económicos o empleo. Y en ese sentido, el patrimonio no aparece. Por eso es que una de las primeras cosas que hay que hacer es posicionarla en la agenda de política pública, es posicionarla incluso dentro de los medios de comunicación. Los medios de comunicación solo hablan del patrimonio cuando una casa se cae, cuando hay una intervención mal hecha. Más o menos como pasa en la vida cotidiana, por ejemplo, con los hechos de violencia. Cuando hay un homicidio, cuando hay un hecho tipo shock, aparece con mucha fuerza el tema de seguridad. Y yo creo que lo mismo hay que hacer en el caso del patrimonio, ubicarlo dentro de la agenda de las políticas públicas. E que em breve, então, esse tema esteja na pauta dessas agendas e que políticas públicas sejam implementadas tanto a curto quanto a longo prazo. Muito obrigada. No, muchísimas gracias. Muito obrigada. O Unesp em Pauta fica por aqui. Acompanhe as entrevistas sobre patrimônio arquitetônico na programação da TV Unesp e em nosso site. Obrigada pela companhia e até mais.